Hola, yo soy Gerardo Valderrama. Una vez más estoy con ustedes para continuar con estos conversatorios en el área de la investigación del comportamiento. En el día de hoy me voy a referir específicamente a lo que es psicometría, que básicamente es una especialidad de la psicología. Quiero compartir con ustedes mis experiencias, mis conocimientos, mis actitudes y motivaciones hacia este concepto de psicometría. Veamos. El término psicometría es un término muy común o utilizado con mucha frecuencia por todos aquellos especialistas del área de la ciencia del comportamiento, ya sea psicología, educación, ciencias sociales, etc. Y todos lo definiríamos de una manera sencilla como adscribirle a las mediciones números o resultados numéricos. Eso sería más bien una definición sencilla y simple. Pero psicometría es mucho más profundo que eso. Psicometría es una especialidad de la psicología y es la responsable de darle a la psicología la herramienta con la cual la psicología se hace ciencia. Porque es a través de la medición que de la psicología se hizo ciencia. Eso lo vimos en un video anteriormente. Vamos a ver qué significa psicometría, o por lo menos qué significa para mí. Psicometría es un concepto muy complejo. ¿Okay? Con eso de complejo no es que quiero hacerlo más difícil de lo que es, sino quiero llevarlo a su realidad. Psicometría es la combinación de teorías, métodos y técnicas. O sea, cuando hablamos de psicometría estamos hablando de teorías al servicio de la medición del comportamiento humano, de métodos al servicio de la medición del comportamiento humano, de técnica al servicio de la medición del comportamiento humano. Cuando todas ellas confluyen o coinciden de una manera científica, estamos ante la posibilidad de hacer evaluaciones y mediciones de la conducta humana, del comportamiento humano, mucho más precisas, a lo que llamamos validez y confiabilidad. Vamos a ver. Esas teorías las vamos a ver después en otros videos, especialmente las dos grandes teorías, que son la teoría clásica de los test y la teoría de la respuesta al ítem. En este momento solamente lo estoy mencionando para que tengamos una idea de la importancia que tiene la psicometría, que más allá de una simple prueba. Para llegar a esa prueba hay que hacer psicometría. Muy bien. Una definición más consona con lo que acabo de conversar sería que la psicometría es la medición indirecta de fenómenos psicológicos. Estoy incorporando un aspecto que no había tocado anteriormente, que era la medición indirecta de fenómenos psicológicos. ¿Por qué indirecta? Porque el comportamiento humano no se puede medir de manera directa. No hay ningún aspecto en la naturaleza que coincida exactamente con el comportamiento humano. Nadie mide la inteligencia directamente, no hay nada que se llame inteligencia. No hay nada que se llame personalidad. No hay nada que se llame en materia objetiva y real sentimientos. El hombre tiene que hacer algo o decir algo para que nosotros lleguemos a la conclusión de que es lo suficientemente inteligente, o que está en un momento de depresión, o que tiene grandes aptitudes para tal cosa. Así que eso es psicometría, medir indirectamente los fenómenos psicológicos. Y aquí la palabra clave es indirecta, porque para poder que la psicología se hiciera ciencia, ese concepto indirecto se le tuvo que hacer un extraordinario trabajo científico por grandes psicólogos al principio del siglo XX, que permitieron competir con la física, porque los físicos decían que la psicología no podía ser ciencia porque no podía medir fenómenos directos. Ya en un video anterior expliqué esto, de cómo hizo la psicología para generar la psicometría y generar la forma de que esos fenómenos que no tenían validez objetiva o real se pudieran medir de manera indirecta a través de lo que se llaman reglas de correspondencia. Pero bien, para no apartarnos mucho de eso, podemos decir que psicometría es la medición indirecta de fenómenos psicológicos. ¿Qué se alcanza con esto? Se alcanzan instrumentos de un alto nivel de perfección.
van a ser básicamente lo que nosotros los psicólogos necesitamos, instrumentos que sean válidos, o sea, que midan lo que queremos medir, que sean confiables, que reflejen verdaderamente las condiciones del atributo dentro del hombre, en mediciones repetidas inclusive. Así que la medición indirecta de los fenómenos psicológicos, o sea, la psicometría permite a través de sus instrumentos que con los resultados obtenidos hagamos descripciones, clasificaciones, diagnósticos, demos explicaciones e inclusive hagamos predicciones, entendiéndose que la predicción es una de las metas más altas o de los objetivos más altos que tiene la ciencia, cualquier ciencia. Vamos a ver. ¿Qué es un test o prueba psicométrica? Test o prueba va a ser lo mismo, así que en un momento diré test y si se me olvidó diré prueba psicométrica. Prueba, pero todas son psicométricas. Vamos a ver qué es un test o una prueba psicométrica. Primero que todo es un procedimiento de medida. Es un instrumento o herramienta que vamos a utilizar para obtener un dato, para medir. Y medir de ahora en adelante es obtener un dato bajo ciertas condiciones. Así que ese es un test, un procedimiento de medida. Ese procedimiento de medida debe ser objetivo y estandarizado. Ahora voy a explicar lo que es objetivo y estandarizado. Para esto está incluido en la definición de prueba psicométrica. Si su prueba para medir el comportamiento no es objetiva y o no es estandarizada, no está estandarizada, entonces no es una verdadera prueba psicométrica. Tiene que tener cuidado con el uso que le va a dar a la prueba. Hay muchas pruebas psicológicas que no son pruebas psicométricas. Se llama prueba psicológica porque mide algún aspecto del comportamiento, de acuerdo con el autor. Pero para que sea psicométrica tiene que llenar todos estos requisitos que yo estoy conversando con ustedes en estos momentos. Así que debe ser, es un procedimiento de medida y que ese procedimiento debe ser objetivo y estandarizado. ¿De qué? Es una muestra de conducta. O sea que un test psicológico lo que mide es refleja una muestra de la conducta que estamos interesados en evaluar. Una muestra. Un test psicológico no mide todos los aspectos del comportamiento. No, mide una muestra. ¿Qué aspectos mide? Aquellos que el autor incorporó en su test. Quiere decir que para el mismo atributo psicológico puede haber otro test que mida otros aspectos que no se tomaron en consideración en esta primera prueba. Por eso es que usted ve que hay pruebas diferentes para medir la inteligencia, pruebas diferentes para medir la personalidad, pruebas diferentes para medir muchos otros atributos. Pero es que un solo test no los puede medir todos. La universalidad de la teoría psicológica es tan grande que no hay herramienta que pueda conjugar todas las posibles manifestaciones de conducta. Así que un test es una muestra de conducta. Vamos a ver cómo se llega allá. Aquí está mi símbolo, sombrerito con así. Muy bien. Primero que todo vamos a aclarar qué es objetividad de las medidas. Una medida objetiva, cuando el juicio personal, el juicio mío, mi parte subjetiva ha sido eliminado del resultado de la interpretación. Yo no estoy participando en el resultado de la interpretación de esa prueba. Lo que se obtuvo y lo que se está interpretando proviene solamente del sujeto, no de mi juicio personal, de mi subjetivismo. No. En ese caso, este aspecto forma parte de lo que debe tener la prueba psicológica, debe ser objetiva. Eliminar el juicio personal o subjetivismo, de quien lo construye o quien lo interpreta. Segundo, las puntuaciones obtenidas en los test psicológicos deben interpretarse en igualdad de condiciones. O sea, que para todas las personas que hayan mediciones individuales o grupales, al momento de interpretar los resultados la interpretación debe darse en igualdad de condiciones. No en condiciones diferentes que favorezcan más a uno o desfavorezcan más al otro, no. Se van a utilizar las mismas reglas y los mismos principios para interpretar los resultados. Ese es otro aspecto de la interpretación de las objetividades de las medidas. El siguiente es el concepto de estandarizar. Estandarizar es crear normas universales para la construcción, para la validación, para el análisis y la interpretación de los resultados. Una prueba estandarizada, cuando cualquier persona que la aplique, cualquier persona que la interprete, tiene que hacerla bajo las mismas reglas. En ese caso,
decimos que la prueba es estandarizada. Y en última instancia, para que la prueba sea objetiva, la prueba, los ítems que la constituyen deben ser muestras de la conducta que nos interesa. Muestras de conducta no observables, porque parece que estamos hablando del comportamiento no observable. Así que cada test es una muestra de comportamiento de conducta. Hay diferencias entonces entre un test y otro test, porque ellos pueden estar presentando una muestra de un tipo de conducta particular de acuerdo con una teoría, otro puede estar presentando para el mismo aspecto, para la misma variable, otra muestra de conducta que corresponde a la misma variable y pueden estar traslaparse, siempre y cuando responda a la misma norma teórica. Entonces, a esto se le llama objetividad. Una muestra de conductas seleccionada una población, la medida debe ser estandarizada, la interpretación debe darse igualdad de condiciones y se elimina el subjetivismo. Si usted no reúne esas cosas, su prueba puede ser una prueba psicológica que mide comportamiento, pero no una prueba psicométrica. Esa es la gran diferencia entre un test psicológico y un test psicométrico. Y los test psicométricos por lo general vienen acompañados de tres cosas básicas: validez, confiabilidad y normas. ¿Sí? Cuando usted vaya a aplicar una prueba, vaya a hacer una medición del comportamiento, vaya a comprar un instrumento, trate de que reúna estos tres requisitos. Si no los reúne, los resultados son más dudosos que lo que se hubiera esperado en una prueba de más categoría o condición técnica. Vamos a ver. ¿Qué significa estandarizado? El concepto estandarizado, ¿qué significa? Estandarizado significa que está universalizado. Una prueba estandarizada cuando su construcción, su análisis de los resultados, de los ítems, su aplicación, sus normas, etcétera, están universalizadas, o sea que están dirigidas de la misma manera, se hacen de la misma manera. Todas las normas que regulan la aplicación y construcción de la prueba son iguales para todos tenemos que respetarla, eso es estandarizado. Entonces esta prueba está estandarizada, significa, entre otras cosas, significa que no importa quién la aplique, el resultado debe ser el correcto o el que corresponde al sujeto, no importa quién la aplique. No hay diferencias porque uno la aplicó y la interpretó de una manera y otro la aplicó y la interpretó de otra, no. Estandarizado significa que está regulado por normas que vienen desde el diseño de la prueba hasta la interpretación de los resultados finales. Todo es igual para todas las personas y para todos los que participen de la prueba. Vamos a ver. La aplicación del test debe ser estandarizada. ¿Qué significa? Que toda persona que aplique la prueba debe aplicarla en las mismas condiciones. Todo. Por eso usted tiene que seguir las instrucciones. Eso está en los instructivos. Aplicación del test instructivo. Siga los instructivos. Porque los cálculos de características de la prueba como confiabilidad, etcétera, están determinados por eso. Porque la prueba se aplique de una manera estandarizada. La corrección del test debe ser estandarizada, o sea que debe ser la misma para todas las personas que hagan esta actividad. Ya sea que la corrijan por computadora, que la corrijan electrónicamente, que la corrijan manualmente. La corrección, al igual que la aplicación, debe estar estandarizada, igual para todos. De esta prueba se arrojan lo que se llaman puntuaciones originales. Las puntuaciones originales son los datos brutos que vienen de la prueba. Por ejemplo, una prueba de 100 puntos, alguien ganó 28, otro ganó 55, otro ganó 32, otro ganó 44. Estas son las puntuaciones obtenidas del total de puntos que da la prueba. Pero no se puede, a través de esos puntajes no se puede hacer interpretaciones comparativas, porque para hacer comparaciones, para poder interpretar y hacer comparaciones, tenemos que transformar las puntuaciones originales a lo que se llaman puntuaciones normalizadas. ¿Qué son puntuaciones normalizadas? Puntuaciones normalizadas son aquellas puntuaciones originales que han sido transformadas a una norma o procedimiento de análisis estadístico, probabilístico. Por lo general están asociados con la curva normal, asociados con que todos los puntajes se transforman a una distribución que tenga una media y una desviación estándar, y a partir de esa
De esos dos parámetros se componen los resultados de los obtenidos por las puntuaciones originales. Y ya sabemos si las personas están muy por encima, muy por debajo de una puntuación que es el criterio, que es la media aritmética. ¿Cuántas unidades está por encima y cuántas unidades está por debajo? ¿Cómo varían esos puntajes a partir de esa media de tendencia central? En ese caso, las puntuaciones están normalizadas. O sea, no interpreta las puntuaciones originales, usted interpreta las puntuaciones normalizadas. En ese caso hay muchas normas, o sea, muchos procedimientos estadísticos poblacionales, transformaciones poblacionales que llevan los datos originales a poblaciones probabilísticas, por ejemplo la curva normal, la Z, las puntuaciones T, la distribución F, etc. Esas son normas poblacionales que se requieren para poder interpretar las puntuaciones originales. ¿Qué es finalmente una muestra de comportamiento? ¿A qué nos referimos? La variable que estamos interesados en medir o interpretar debe estar sustentada por una teoría previa o modelo conceptual. Los test psicométricos están basados en teorías que identifican el constructo o la variable que nos interesa medir. En ese constructo modelo conceptual o en esa teoría o modelo conceptual está analizada, presentada y debidamente interpretada cada uno de los componentes de esa teoría, cuáles son sus constructos, cuáles son sus relaciones, cómo se relacionan entre ellos, cómo se relacionan con otros. O sea, la teoría explica todos aquellos aspectos dinámicos, psicodinámicos de la variable o las variables de interés. Así que tiene que haber una teoría previa sobre el comportamiento que es la población del comportamiento que algún autor se imaginó, sobre la cual se va a construir la prueba psicológica. La teoría debe definir los factores básicos y determinar sus relaciones. La teoría de personalidad identifica cuáles son los constructos a los que se refiere el autor, qué relaciones tienen estos constructos entre ellos, y desde ese punto de vista entonces genera una explicación muy dinámica de la forma de comportarse de la variable de interés y los otros conceptos que son afines o están relacionados. Y una vez explicado esto, una vez concebida la teoría, identificado sus constructos y sus posibles relaciones, lo que hace el investigador es seleccionar aleatoriamente los comportamientos teóricos que están asociados con la variable de interés. O sea que los ítems que se seleccionan provienen de una población de comportamiento. Cada ítem es un comportamiento. Bueno, esa población que proviene de una teoría, de ahí se selecciona una muestra. Y usted va a construir su prueba a través de esa muestra. Y evidentemente que la muestra no va a tener todos los constructos y todas las relaciones que la teoría tiene, pero por su test va a referirse a una muestra de esos constructos, a una muestra de ese comportamiento definido en una teoría. Y se sugiere que la selección sea de carácter aleatorio. Así que el investigador determinará aleatoriamente qué conceptos o qué constructos o qué variables son las que él quiere que se reflejen en su test psicológico. Y ahí se conforma una muestra. Por eso es que se dice que un test psicológico es una muestra de comportamientos que han sido debidamente identificados en una teoría y que ahí han sido seleccionados para construir una prueba. Esto es lo que es una prueba psicométrica, que no es lo mismo que una prueba psicológica. Si su prueba no es construida de esa manera, tiene problemas con lo que se llama la validez y la confiabilidad. Cuando se reúne un grupo de personas, lo que se llama una lluvia de ideas, está bien, porque en la ciencia la lluvia de ideas es permitido, pero hay que tener cuidado con relación a si se va a tomar una decisión referente a una forma de comportarse. Si lo quiere hacer de manera correcta, tiene que ser a través de un método psicométrico, un test psicométrico. Y no todos los test psicológicos son test psicométricos. Muy bien, muchas gracias por la atención que me han ofrecido. Espero que les haya resultado interesante este punto de vista que yo tengo sobre lo que es la psicometría, que para mí es posiblemente una de las herramientas más importantes que tenemos los psicólogos, porque no importa qué corriente psicológica usted siga,
Usted, para poder llegar a una conclusión, va a tener que tener información de la persona o los grupos que está analizando. Y esa información va a provenir de una herramienta o un instrumento que debe ser, o ponerles una prueba psicológica. Para que esa prueba psicológica tenga valor y se aproxime a la realidad del sujeto, de la población del sujeto o de la muestra del sujeto, debe ser psicométrica, debe llenar estos requisitos que yo acabo de presentar. Muchas gracias, agradecemos su opinión sobre este video y los invitamos a que nos sugiera otros temas que considere interesante e importante en el área de investigación. Puedes contactarlo en mi página web www.sigebalmo.com. Hay una sección que se llama Contáctenos y yo le voy a responder, voy a tomar en consideración su sugerencia. Hasta luego, Gerardo Valderrama. Chao.